comenzamos con la entrevista al rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental, que apuestan a la educación en nuestro país. Vamos a escuchar al doctor Hugo Ferreira. Nosotros trabajamos para un grupo de alumnos en general de clase media, media-baja. ¿Qué hizo la pandemia? Lo primero que afectó fue las fuentes de trabajo. El gobierno suspender en forma, provisoria, que nunca terminaba esa presencialidad en el trabajo, comenzó a hacerse sentir en la gente. Obviamente, si los alumnos no pagan sus cuotas, pues pueden seguir porque nosotros vivimos de eso. Si no son ellos los que pagan, son los padres. Entonces fue un problema. Fue todo un trabajo de negociación. Primera decisión que hemos tomado era de que no debíamos cerrar. ¿Cómo hacer para mantenernos? Implicaba un sacrificio de todos. Entonces entramos a negociar con todos, con los funcionarios, con los proveedores de todos los servicios, con los docentes y evidentemente con los alumnos negociamos también, porque nos interesaba que el alumno no abandone. Entonces, aunque pague menos, aunque pague algo que pueda permitirle continuar, a nosotros nos venía bien. Entonces, era todo un trabajo de reingeniería, muy interesante, por cierto, como una experiencia económica financiera, pero desgastante y implicaba un gerenciamiento permanente. Ya no había 8 horas de trabajo, eso era en todo momento, sábado, domingo. Alumnos que decían, bueno, vamos a esperar que termine la pandemia para volver. ¿Volver cuándo? Ese es el problema, no había ese cuándo. Encima el escenario mundial, porque ahora con las comunicaciones tenemos el escenario abierto, no nos daba una respuesta. Al contrario, países del primer mundo estaban cayendo. Incluso gente que estaba mucho mejor preparada que nosotros caían dentro de la pandemia. Entonces, el escenario era bastante complicado. Pero con todo eso nos hemos mantenido. Teníamos muchas deudas con la banca porque permanentemente nosotros invertimos y negociamos y recurrimos a la banca para ir teniendo las sedes propias, ¿verdad? La sede que tenemos no es que sale así nomás, ¿verdad? Eso de los ingresos que generan los alumnos y de los préstamos bancarios logramos construir. Recurrimos a los préstamos bancarios porque nos conviene tener una sede y en todo caso de las cuotas pagar. Entonces, eso fue una estrategia que hemos manejado con mucho éxito, ¿verdad? Que nos permitió tener en este momento 18 sedes propias, ¿verdad? En 25 años, 26 años estamos ahora, ¿verdad? Donde tenemos deudas todavía y tenemos otros compromisos dentro del cual tenemos que entrar. Pero creo que fue y es una satisfacción de parte de la comunidad y de la transparencia, cómo se manejó los recursos. Estamos siendo sometidos permanentemente cada año de auditoría del Estado. Eso es una cosa permanente y todas las cosas lo manejamos de manera transparente, ¿verdad? Creo que esa experiencia fue positiva. Pero en paralelo, nosotros, como no teníamos una respuesta de cómo íbamos a salir adelante con el tema de la enseñanza presencial, entonces planteamos lo siguiente. Comenzamos a trabajar con los docentes. En realidad hacía como 10, 15 años habíamos comenzado, pero de forma muy superficial, no había mucho compromiso de comenzar a trabajar con los materiales de EAD. Pero formamos equipos de trabajo, tal así, conseguimos que Derecho habilite la carrera de Derecho de manera virtual y tenemos 3 carreras empresariales, Contabilidad, Administración, Ingeniería Comercial, que si Dios quiere por lo menos 2 de ellos en este mes de marzo va a ser presentado al CONES, con trabajo, con materiales ya preparados de manera virtual con las exigencias que se hacen y que exigen eso. Es un trabajo tremendo. Y al mismo tiempo permitió que el docente se capacite porque paralelamente hicimos cursos de docencia en entornos virtuales. Entonces el docente
que tenía didáctica en entornos presenciales, tuvimos que hacer, porque yo fui uno de los primeros que hicimos para hacer esos cursos. Entonces nos permitió saber que en la parte virtual la forma de enseñanza es mucho más dinámica, es mucho más exigente, utilizando todas esas herramientas tecnológicas que tenemos a disposición. Entonces, aparte de eso, teníamos que trabajar en la parte de material para los cursos virtuales, que son diferentes también. Tenemos también trabajando en otras carreras, en informática, en psicología, también en enfermería, todos están trabajando. Y casi el año pasado, semanalmente teníamos encuentros con la gente de EAD. Ahora estamos poniendo cada 15 días, pero ya tenemos las metas establecidas. Entonces, estamos dentro de esa temática. Paralelamente, hemos considerado lo siguiente. Nosotros ya en el inicio de la universidad habíamos previsto tener una carrera de medicina en Caacupé. No hemos logrado hacerlo porque el municipio nos quería cobrar impuesto a la construcción. Toda entidad educativa está exonerada de todo impuesto fiscal y municipal. No cedimos, no aceptamos y perdimos esa oportunidad, ¿verdad? Pasaron, ¿cuánto? 20 años pasaron. Recién el año antepasado reconocieron el error de ellos. Pero ya pasó ese tiempo y ya no es lo mismo. Entonces, ahora estamos trabajando, el proyecto de medicina está prácticamente terminado, pero para Hernandarias y Ciudad del Este. Tenemos 2 sedes allá que queremos unificar y tenemos un local muy, muy hermoso, tanto en Ciudad del Este, pero más en Hernandarias, ya con morgue preparado, está todo hecho como para ser habilitado. Ya esperamos en este mes de marzo presentar también halcones para ese trabajo. Yo sé que hay mucha crítica de parte de medicina, pero nosotros tenemos una trayectoria de seriedad y de calidad. Tenemos 22 carreras acreditadas. Ninguna otra universidad, a excepción de la Nacional y la Católica, tienen ese trabajo. Eso implica costo, implica trabajo, implica toda la comunidad educativa comprometida con todo eso. Eso nos avala para decir, caramba, si otras universidades tienen habilitada la carrera de medicina, tenemos el mismo derecho. Que nos dé la oportunidad, que nos exijan. Estamos acostumbrados a ser exigentes, nunca hemos trabajado con excepciones, pero queremos que nos dé el trato igualitario. Y en eso estamos en este momento también. En la Universidad Tecnológica Intercontinental cuentan con un plantel humano de alto nivel. Creo que tenemos un panorama muy interesante para la universidad. Tenemos un equipo de alto nivel, tenemos vicerrectores, personas muy preparadas en la parte investigativa, el doctor Ricardo Benítez, en la parte educativa, el doctor Domingo Pedroso, que tiene una trayectoria tremenda, en la parte de vinculación, el licenciado Raúl Salinas, que trabajó desde el principio, y decano como el licenciado Ángel Torres, que es una persona de mucha trayectoria, anteriormente trabajó en la Universidad Católica y ahora está con nosotros. Está también en la parte de ciencia de la educación el doctor Silvio Torres, que ya fue funcionario nuestro, salió después y ahora vuelve en esa parte. Y aparte otras personalidades como el doctor José González, Abelardo Montiel, Stanislao Barrientos, Aníbal Barrios, y Alcides Ortigosa, Elba Rojas, pero todas personas con mucha trayectoria formada en la parte educativa. Yo creo que en ese sentido podemos sentirnos orgullosos de un equipo fenomenal. Y no estoy hablando de directores de sede. Lo que permitió que la universidad permaneciera en el mercado y pudiéramos trabajar fueron nuestros directores con sus respectivos equipos. Estos directores entendieron que el trabajo tenía que ser centrado fundamentalmente en lo que ellos hacen. ¿Qué significaba eso? Que tendríamos que buscar la sustentabilidad del grupo. Hemos unido grupos, cursos, aquellos que no eran sustentables, con otros de otras sedes, utilizando la virtualidad. Entonces eso permitió ahorrar recursos también. Al mismo tiempo, negociamos con los docentes sus honorarios, es una cosa normal. Con los funcionarios, sus sueldos disminuimos. Hemos suspendido personas
especialmente los que tenían que trabajar, por ejemplo, en cuidado de la sede, porteros y compañía, tuvimos que suspender algunos cargos, eliminar para poder mantenernos. Y al mismo tiempo hemos entrado dentro de un segmento del mercado que son los webinars y las diplomaturas. Cursos cortos de salida rápida que permita al alumno tener iniciativa, inserción laboral rápida, que le permita seguir trabajando. Entonces hemos hecho muchísimos diplomados durante toda esta época, organizados por diversos directores de sedes, apoyados por los otros directores. Una experiencia muy valiosa que vamos a seguir manejando, porque la tendencia mundial también en este momento es que los cursos largos llegan en un momento dado a no ser ya suficiente, que necesitamos cursos cortos para inserción laboral rápida y hacer esos cursos largos en todo caso para perfeccionar o para profundizar los conocimientos. Entonces, ese es un poco el panorama dentro del cual estamos trabajando. Independientemente de eso, durante la pandemia hemos logrado 2021 2 nuevas acreditaciones: licenciatura en análisis de sistemas informáticos en Caguazú, licenciatura en ciencia contable de la sede de Hernandaria. Entonces, son 2 elementos, 2 carreras más que la universidad logró la acreditación aún en época de pandemia. También nos recreamos en la forma como podíamos manejar esto y la ANEAE entendió eso y nos acreditó 2 carreras más. Las sedes están desarrollando diversas carreras de la universidad. Por ejemplo, en el área empresarial tenemos ciencias administrativas, contables, ingeniería comercial, comercio exterior, marketing, administración agroecológica e industrial, hotelería y turismo. En el área de salud tenemos la carrera psicología, enfermería y medicina, que estamos en proceso de presentación. En ciencias humanas tenemos ciencias de la educación, tenemos educación parvularia y tenemos matemáticas. También en otras áreas como en derecho tenemos derecho y tenemos análisis de sistemas informáticos y ingeniería en informática. Independientemente de los posgrados, maestría, doctorado, etcétera, dentro del cual hace tiempo estamos trabajando nosotros. La idea es siempre responder a las exigencias de la educación. La educación no es una cosa estática. La sociedad va evolucionando permanentemente y la educación no puede quedarse atrás. Tradicionalmente, la educación fue, digamos, el furgón de cola dentro de estos avances. Todo el mundo fue avanzando, especialmente la parte económica financiera avanzaba, que son los que lideran todos estos cambios tecnológicos. Y la educación quedaba como último en todo eso. Ahora hay una reacción diferente, donde necesariamente la educación se tiene que perfeccionar y cambiar el estilo. Eso implica que los docentes o nos actualizamos, nos reciclamos o quedamos afuera. No hay otro camino, ¿verdad? Ese aprendizaje fundamentalmente es de tecnología, de innovación y de creatividad. A veces no muy valorado en el pasado. La innovación y la creatividad es una cosa reciente en los países del tercer mundo. En los países del primer mundo sí, porque ellos ya tenían exposición incluso de preprimaria, primaria, hicieron mucho hincapié siempre en la parte tecnológica. Nosotros somos o fuimos más humanistas siempre, lo cual no es malo que seamos humanistas, pero no se dio mucho hincapié en la parte tecnológica, que es lo que permite a los países mejorar y posicionarse. Y por eso, por ejemplo, los países del primer mundo, ellos cada año tienen presentaciones para lograr reconocimiento de nuevas creatividades, ¿verdad? Registran esos. Nosotros prácticamente no tenemos eso, ¿verdad? Y eso tiene que cambiar en nuestro país. Valorarnos, innovaciones que existan, eso que se tiene que registrar, porque hay mucha gente innovadora, y eso vimos en esta pandemia. Personas, especialmente en aquello que saben, las personas que sabían cocinar, las mujeres. Entonces se innovaron en ese campo. ¿Cuál era la debilidad de nuestro país? Tecnología. Entonces no pudimos innovarnos mucho en la parte tecnológica. Los paraguayos
tienen muchas creatividades que deben ser acompañados con las herramientas de la información y la tecnología. Imagínense que toda esta creatividad de los paraguayos hubiéramos añadido un conocimiento mínimamente de tecnología que le pudiera a ellos recrearse. Este país rápidamente puede salir adelante. Estoy hablando de la parte agrícola, por ejemplo. La parte agrícola está riegos por goteo, riegos por aspersión, está todo el tema del estudio de suelo. Ahora no podés estar plantando en cualquier lugar y esperar que crezca y así que no crece. Está la hidroponía, otro elemento importante. Está el tema de las granjas en los cuales uno se puede trabajar y aprender cómo manejar. Yo me he dedicado a ser granjero de costa y me he dado cuenta, por ejemplo, que el conejo, el 80% de la alimentación es pasto y el 20% no es balanceado. Yo no lo sabía eso. Si es que vos querés alimentar balanceado, no es sustentable. Pero si vos tenés pasto suficiente, entonces tenés posibilidad de crecer. Y eso, como dice la gente, crece como conejo. Entonces es un alimento, aparte de la carne, es una de las carnes más sanas. No tiene el problema de la carne de vacuna, por ejemplo, que siempre afecta a la salud, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, eso. Está el tema de la cría de abejas. Es otro tema fundamental que recién ahora, y parece como si las redes sociales ayudaran para que la gente se unieran. Yo formo parte de varias redes, de la parte agrícola, la parte ganadera, todo esto, donde se van ayudando mutuamente. La universidad tiene que entrar a liderar y a formar parte de esas redes. Pero nos cuesta todo ese bagaje de más de 150 años de clases presenciales donde la gente tiene que venir y uno espera. Eso tiene que superarse incluso dentro de los ministerios. Nosotros tenemos mucha gente muy hábil, con mucha capacidad, pero son de escritorio. O sea, dan charlas en el campo y luego vuelven y no hacen el seguimiento. ¿Y qué le pasa al campesino? Va, escucha, aprende, pero después se olvidó. Entonces, entonces siguen haciendo igual que antes, quizás con algunas innovaciones. Necesitan ese apoyo, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, por ejemplo, hay otros elementos más a considerar. Siempre se han comprado, por ejemplo, en el campo, tractores grandes, los cuales es imposible de manejar, salvo que forme parte de una cooperativa. Ahora hay, digamos, herramientas que son más livianas. Los chinos son especialistas en esto. Que el gobierno debía promover eso, de importar eso, de manera que se pueda utilizar y facilita a la gente, productores en pequeño, que puedan utilizar eso. Sin desmerecer el tema de la cooperativa, que creo que es fundamental, especialmente para la colocación de los productos, porque nuestro problema es fundamentalmente colocar los productos, aparte de mejorar su presentación y mejorar su conservación también. Flores, por ejemplo, sabemos que Colombia, Suiza tienen flores con mucho. Acá en Paraguay estamos comenzando con el apoyo de los chinos, tenemos ya Cacupé, por viveros, es muy interesante. Aparte de Cacupé tiene la compañía Cabañas, donde ellos trabajan el tema de las flores. Nosotros una de las ideas que tenemos en la sede Cacupé es a lo mejor convertir esa en nuestra sede, donde la gente va a visitar a la Virgen, un lugar donde pueda hacer su tour y los alumnos puedan hacer sus exposiciones de flores y compañía. Hay muchas cosas por hacer. El tema de la piscicultura es otro ámbito interesante. Con el apoyo de los chinos taiwaneses se comenzó con la tilapia y el pacú. Ahora está con el surubí. Pero cada cosa se necesita aprender. No es que vos tirás al pez y le das de comer y nada. Había dicho que el surubí se alimenta de carne. Entonces necesita de otros peces que hay que prepararlo, por ejemplo la tilapia, y luego darle a ellos para que ellos se vayan comiendo, y necesita un espacio mayor. Y así de cada cosa se necesita, incluso de los conejos, ¿verdad? ¿Qué enfermedad? ¿Aparecen los conejos rápidamente? No. Tiene un mal de ojo, no recuerdo el nombre, tiene problemas. A veces el oído, hay que mirar el oído del conejo cuando tiene sucio, tiene un problema, entonces se le pone unas vacunas especiales, en fin. La gallina tiene el Newcastle, ¿verdad? Le digo a su yucajá, ¿verdad? Que se superó bastante.
Pero yo recuerdo cuando era criatura, murieron todas las gallinas de mamá y quedaron una gallina con 2 pollos. Le llamamos Iguazú San Francisco porque mi mamá rezó a San Francisco para que no muriera. El Newcastle ahora se puede manejar. Y así, y lo mismo que el ganado, en el tema contra la aftosa. En fin, para cada cosa se tiene que tener conocimientos especiales. Todavía nos falta, ¿saben qué? Manejar aplicativos. Yo quiero dedicarme a una cosa, entonces me entra, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Enfermedades, tal cosa, entonces me vaya dando eso. Eso implica que los alumnos de informática tienen que salir de su cascarón e ir aprendiendo para poder hacerlo. O sea, está todo por hacerlo. Y yo creo que Israel es un modelo sumamente interesante en ese sentido. Es un país rico, podemos decir, cierto, los judíos siempre tuvieron la banca, manejando la banca mundial. Obviamente eso le ayudó a ellos para financiar sus trabajos, pero el resto lo hicieron ellos. Eso era un desierto. Entonces ellos convirtieron ese desierto en un lugar habitable, en un lugar donde por riego a goteo ellos pudieron producir cosas agrícolas, ganaderas, frutales, producen para su consumo y exportan. Imagínense cómo llegaron a economizar para poder exportar. Israel es chiquitísimo, el país pequeño, en un día, pero tiene esas innovaciones. Y así hay otros países. A mí no me gusta admirar, a mí me gusta imitar. Eso es benchmarking, se llama, donde Xerox popularizó eso. Dice que no siempre todos podemos ser creativos, pero sí podemos mirar cómo hacen los otros y aunque no sean de tu área, podés decir, mira, esto yo podría llevar adecuándolo a mi área. Entonces hay un benchmarking, digamos, específico y un benchmarking genérico, que es fundamental eso. La Xerox lo popularizó y yo llego a un lugar y veo la atención, por ejemplo, de la gente en un sanatorio y digo, caramba, yo quiero que así también en mi universidad se atienda. Eso es un benchmarking genérico. Pero si veo otra universidad que hace una cosa interesante y lo imito, es un benchmarking específico. Son ideas, fíjense que los conocimientos teóricos nos sirven si nosotros queremos utilizarlos. Es sumamente interesante todo eso. El doctor Hugo Ferreira nos dice que en la Universidad Tecnológica Intercontinental apuestan al desarrollo del país. Esta sociedad no tiene contemplación con gente que no estudia. Van a quedar afuera, van a volverse mendicantes si no apostamos al desarrollo del talento de nuestra gente. Se suele hablar que la gente paraguayos son gente joven en su mayoría. Esa gente joven ahora es un activo que se puede aprovechar. Después va a ser un problema. Entonces, apostemos al desarrollo del talento. Aunque sea algo tiene que aprender. Si no quiere hacer una carrera larga, hay muchos conocimientos cortos, específicos, que le puede servir para mantenerse. Yo recuerdo a mi padre, hacía de todo. Ellos eran especialistas en cerco, etc. Eran campesinos que tenían que hacer todo. Entonces, eso tenemos que recrear, aprender a hacer buenas cosas. Y como ahora se complica el tema de la importación, por el combustible, por el tema de la distancia, por el tema de la pandemia, tenemos que aprender a crear y a producir también internamente. Producir y ir perfeccionando. Las técnicas muchas veces lo tenemos en internet. Por eso necesitamos expertos que nos vayan ayudando, pero no dependamos permanentemente de ellos. ¿Qué pasa con todo este apoyo internacional? Vienen un tiempo, nos apoyan, se van y terminan. ¿Será que nosotros no tenemos esa capacidad de recrearnos? Eso es importante, de que confiemos y que nosotros podamos ser partícipes y protagonistas de nuestro cambio. El Paraguay necesita de ese tipo de personas y hay esa posibilidad.
Y normalmente mucha gente que sale del exterior después viene con esa mentalidad, porque ahí se les exigió a eso. Por eso yo siempre les sugiero también, aunque sea salga de la Clorinda, vayan a otro lado, hagan 2 o 3 meses. Eso ayuda para que uno se dé cuenta que es posible hacer y uno puede hacerlo, ¿verdad? Yo confío mucho en el paraguayo. El paraguayo tiene esa característica. Si cuando se propone hacerlo, lo va a hacer. Pero también cuando no lo quiere hacer, es muy difícil trabajar con ello. Y eso solamente se logra con el desarrollo del talento y esos talentos aplicados a una realidad. Los conocimientos teóricos sirven en la medida que podamos aplicar y perfeccionar esos conocimientos con experiencia práctica. Porque en las aulas nunca te dan todos los conocimientos. Es como María, como Enza de Garófalo, enseña a hacer comida y la empleada se pone a querer imitar eso y le sale cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no te dice todo. Entonces es importante por eso la teoría unida a la práctica. Espero que esto les sirva al alumnado y les insto a estudiar, a seguir adelante. La UTIA está abierta a lo que les pueda permitir desarrollarse y siempre negociamos la posibilidad de que el alumno no deje sus estudios. El país les necesita a ustedes. Nosotros estamos en el segundo tiempo del partido de nuestra vida y necesitamos que la nueva generación nos superen en todo, realmente para que el futuro del país sea un futuro de un país próspero y nuestros hijos puedan ser personas realizadas y felices. Para eso estamos. Así lo escuchábamos al doctor Hugo Ferreira, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Sabias palabras, quienes están apostando a la educación en Paraguay. Vamos a las recomendaciones de las empresas que nos apoyan y ya volvemos.